Ahí me apareció el video. Alguien había grabado el práctico de la semana pasada. No sé si lo compartieron entre ustedes o si lo podría subir a nuestro Dropbox. Parece que no está. Sí, Marcela Cáceres fue. Marcela, sí. Marcela fue quien estaba grabando, no está presente todavía. Bien. El práctico de la semana pasada tenía la principal finalidad en que ustedes se familiarizaran preliminarmente, ¿no es cierto?, con algunos programas que permiten hacer cálculos, que permiten determinar rápidamente frecuencias genéticas, ya sea frecuencias de genotipos o frecuencias de alelos. Y para eso nosotros empleamos primero una base de datos estándar en Excel que se puede transformar gracias a un programa, ¿no es cierto?, que se puede transformarlo en un formato que es adecuado para distintos programas. Eso es un inconveniente de los programas. Cada uno de estos software tiene su propio formato para recibir para tomar la información y analizarla. Ninguno de estos softwares es comercial, son todos desarrollados por los propios laboratorios. No, creo que no existe algún software comercial en genética de población. Entre ellos todos se complementan. Cada uno de estos softwares nos entrega diferentes características. Hay algunos softwares, ¿no es cierto?, que como GeneClone, que nos permite identificar rápidamente genotipos dentro de nuestras bases de datos, ¿no es cierto? Voy a volver atrás, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto, como una base de datos como esta, nos permite identificar rápidamente los genotipos y nos permite decir incluso si es que hay copias o no de un determinado genotipo y cuántas de esas copias hay. Nos entrega entonces la combinación que llamamos multilocus, porque está, ¿no es cierto?, en este caso aquí en esta tabla, este genotipo está construido en base a las combinaciones de alelos a 5 loci, pero podrían ser 10 o podrían ser 15 loci, en este caso del tipo microsatélite. Con toda esta información, entonces los softwares, como les digo, van a determinar genotipos y van a calcular frecuencias de los genotipos, vale decir, cuántas veces está un genotipo en la muestra, cuántas veces está presente un alelo, y eso va a ser lo más importante que vamos a revisar, cuántas veces está presente un alelo en la muestra, las frecuencias alélicas o génicas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de caracterizar la estructura de una población, la estructura genética de una población. Eso es lo que nos permite entonces estos softwares que calculan frecuencias. El valor informativo de las frecuencias genéticas tiene que ver con describir la estructura genética de la población. Pero no es tan directo. No es tan directo porque depende ese valor informativo. ¿Sí? ¿Perdón? Ok. Depende, ese valor informativo de las frecuencias genéticas depende de cómo se estén reproduciendo los organismos que estamos estudiando. ¿Cómo ocurre el encuentro entre los organismos? ¿Cómo ocurren los apareamientos entre los organismos? ¿Cómo ocurren los encuentros entre los gametos para una determinada especie? No da lo mismo una especie marina, en donde los gametos se liberan a la columna de agua, que una especie en una especie de planta terrestre, en la que uno de los gametos se libera al aire.
o en el caso de, de mamíferos, en donde los encuentros de los gametos ocurren de forma interna dentro de uno de los individuos. Entonces, hay una serie de elementos, una serie de características biológicas de los organismos que van a ser importantes de considerar. Cómo ocurren los apareamientos y cómo ocurren las uniones entre los gametos. Supongamos que los encuentros ocurren al azar. ¿Qué significa que los encuentros ocurran al azar? Que la probabilidad de que un individuo, se encuentre con o sea, el café oscuro se encuentre con el café claro, la probabilidad de ese encuentro depende de la frecuencia en que se encuentren esos genotipos en la población. Si la frecuencia del genotipo café oscuro es de un 30%, o 0,3, y la frecuencia del café claro, de coleóptero café claro, es de un 20% o 0,2, entonces la probabilidad de que se encuentren, suponiendo que los apareamientos ocurren completamente al azar, vale decir, no hay una elección, no hay una búsqueda de parejas, simplemente se encuentran al azar, entonces la probabilidad será la multiplicación de ambas frecuencias, 0,3 por 0,2, el total 0,06. O sea que este encuentro tiene una probabilidad de un 6% de ocurrir. Si estos otros dos genotipos, el café oscuro y el café oscuro, se van a encontrar y tienen cada uno un 0,3 de frecuencia, la probabilidad de encuentro será de un 9%. El que el café oscuro se encuentre con el café más clarito o medio amarillento va a ser 0,3 por 0,5, la frecuencia, entonces se multiplican las frecuencias, 15%. Se multiplican las frecuencias en que se encuentran los genotipos. Cuando esto ocurre, cuando el encuentro entre los individuos ocurre completamente al azar, decimos que la población se encuentra en panmixia. Panmixia significa una mezcla de todo, todo, mixia, mezcla, una mezcla de todo, que toda la diversidad genética presente en la población se puede mezclar sin ningún tipo de restricción. Eso es lo que nos dice la panmixia. Y para que eso ocurra, para que toda la diversidad genética se pueda mezclar sin restricción, entonces la única explicación, la única posibilidad es que el encuentro entre los organismos y el encuentro entre los gametos ocurra completamente al azar. Si esto es cierto, si los apareamientos ocurren al azar entre los individuos, ¿no es cierto? Si la unión entre los gametos ocurre al azar, ¿no es cierto? Podríamos entonces calcular esas probabilidades de acuerdo con la frecuencia en que se encuentren los genotipos, como vimos recién, o la frecuencia en que se encuentren los alelos. También podríamos, ¿no es cierto?, calcular la panmixia en base a al azar para la unión entre los gametos. Y aquí vamos a reflejar la probabilidad de encuentro entre los espermios y los óvulos o huevos, suponiendo una especie de reproducción sexual. Diploide, vamos a asumir, ¿no es cierto?, una especie de reproducción sexual y diploide. Entonces, supongamos que estamos estudiando un locus, ¿no es cierto?, un sitio genético que tiene dos alelos, dos posibilidades, A grande y A chica. Y a la frecuencia de cada uno de estos dos alelos la vamos a llamar P para la frecuencia de A grande y Q para la frecuencia de A chica. Lo mismo en el caso de los óvulos, ¿no es cierto? Los óvulos son haploides, ¿no es cierto? Si se trata de una especie diploide, entonces sus gametos serán haploides, salvo, ¿no es cierto?, algunas raras excepciones.
Entonces tenemos aquí espermios o huevos que pueden llevar el alelo A o pueden llevar el alelo A chica. Lo mismo acá. La frecuencia depende de lo que hayamos medido en la población, o sea, esto, ¿no es cierto? O sea, esto, lo que yo les mostraba la semana pasada, el pool, la piscina, ¿no es cierto? La piscina de genes. Uno cuenta aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos alelos hay, ¿no es cierto? Y eso lo hace rápidamente el computador, ¿no es cierto? Con el software, ¿no es cierto? Cuenta cuántos alelos de cada tipo. Bueno, eso mismo entonces es lo que va a ocurrir aquí, gracias a ese conteo. Vamos a tener frecuencias, entonces, ¿qué hacemos con las frecuencias? Estamos viendo entonces cuál sería la consecuencia del azar sobre la reproducción. Si esto es cierto, entonces, si estas son las frecuencias, podemos dibujar un tablero, este cuadrado, este tablero de combinaciones, un tablero de Punnett, ¿no es cierto?, de combinaciones entre los alelos. Se deben recordar probablemente de la escuela secundaria, cuando vieron probablemente, ¿no es cierto?, genética y tablero de Punnett, ¿no es cierto?, los experimentos de Mendel. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las uniones entre los gametos. La probabilidad de encuentro entre un espermio que lleva el alelo A grande y un óvulo que lleva el alelo grande va a ser igual a la multiplicación de la frecuencia en que están, ¿no es cierto?, cada uno de ellos en este pool génico, en esta piscina de alelos. Por lo tanto, será P por P, igual a P cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. En la siguiente generación, si se combinan los espermios y los huevos, en la siguiente generación, entonces el número de homocigotos a grande será igual a P cuadrado. En la siguiente generación, en la frecuencia de los homocigotos a chica será igual a Q por Q, vale decir Q cuadrado. Mientras que los heterocigotos se pueden producir ya sea porque se combina un espermio que lleva a chica con un óvulo que lleva a grande, pero también se puede producir como combinación entre un óvulo que lleva a chica y un espermio que lleva a grande, perdón, acá arriba, a grande. O sea, los heterocigotos, a grande a chica, van a ser 2 veces la frecuencia PQ. PQ, 2 veces, 2 PQ. Ahí está el total, el 100%. El 100% de los individuos a la generación siguiente van a poder calcularse como P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. El 100% de los individuos, entonces, la proporción de los individuos en la siguiente generación que van a tener un genotipo homocigoto a grande será igual a P cuadrado. La proporción de individuos que van a ser heterocigotos será 2PQ y la proporción de individuos que van a ser homocigotos para A chica va a ser Q cuadrado. Si simplificamos esto es álgebra, ¿no es cierto? Hacemos la simplificación de este cuadrado del binomio, nos va a dar P más Q todo al cuadrado igual a 1. Eso es entonces las proporciones esperadas para la siguiente generación, siempre y cuando los individuos y los gametos se encuentren al azar, se apareen al azar. Aquí está la derivación matemática de lo que les acabo de decir, ¿no es cierto?, en ese cuadrado. Aquí está todo el álgebra, si ustedes la quieren seguir. Supongamos que en una generación parental tenemos estos 3 genotipos, cada uno en estas 3 frecuencias. Recuerden, los programas nos permiten hacer esto, ¿no es cierto? Nos permiten calcular esta frecuencia. Y a partir de esta información podemos entonces calcular las frecuencias en que se encuentra cada alelo, de esa forma, X más un medio de Y. Recuerden que, ¿por qué es un medio de Y? Porque el heterocigoto lleva la mitad, ¿no es cierto?, de un alelo y la otra mitad del otro alelo, por lo tanto será la mitad de la frecuencia total, un medio. Y acá está en el otro, ¿no es cierto? La frecuencia de A chica será Z, todo Z, más la mitad de lo que lleva a grande a chica, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, si esto es cierto, los tipos de apareamiento que podrían darse en la población son todos estos, son todas las posibilidades. Que se encuentre un homocigoto
a grande a grande a grande a grande con otro homocigoto a grande, que se encuentre un homocigoto a grande con un heterocigoto, y así sucesivamente tenemos 6 posibilidades. ¿Cuál va a ser la frecuencia de apareamiento? Como, ¿no es cierto?, yo les mencionaba, la frecuencia de apareamiento es igual a la multiplicación entre la frecuencia en que se encuentra cada genotipo, ¿cierto? Si cada genotipo es aquí, la frecuencia es X para los homocigotos a grande, entonces la frecuencia de apareamiento entre estos dos va a ser X cuadrado, X por X. La frecuencia de apareamiento entre un homocigoto a grande con un heterocigoto va a ser XY, X por Y, 2 veces. ¿Y por qué va a ser 2 veces? Porque existen 2 posibilidades. Que uno sea la hembra, que el a grande sea la hembra y el macho sea heterocigoto, o al revés, que el macho sea homocigoto y la hembra sea heterocigota. Entonces, como existen 2 posibilidades, por eso que es 2XY. Lo mismo para acá, 2XZ y así sucesivamente, ¿no es cierto?, las frecuencias de los apareamientos. ¿Cuál va a ser la frecuencia en la descendencia entonces? ¿Cuál va a ser lo esperado para la descendencia de esta generación parental? Entonces, la generación filial 1, la siguiente generación, se esperan qué proporción de genotipos, si estos apareamientos ocurren, ¿cuál es el único posible resultado de este apareamiento? El único posible resultado es que todos los descendientes sean homocigotos a grande, 100%. ¿Cuál es el resultado de este apareamiento? Si hacemos, ¿no es cierto?, el tablero de Punnett, el resultado de ese apareamiento será un medio de homocigotos a grande y un medio de heterocigotos. No se pueden producir homocigotos recesivos. De este otro apareamiento, 100% serán heterocigotos, y así sucesivamente podemos entonces calcular cuál va a ser el tipo de descendiente de cada uno de estos cruzamientos. A continuación podemos sumar entonces, sumar entonces el total de cada uno de estos tipos, ¿no es cierto?, de estos genotipos, a grande, heterocigoto, a chica, ¿no es cierto? Y para obtener el resultado final, lo vamos a tener que multiplicar por la frecuencia de apareamiento. Entonces, será X cuadrado por 1, X cuadrado por 1, más 2XY por un medio, 2XY por un medio, más Y cuadrado por un cuarto. Y cuadrado por un cuarto. Si hacemos toda la álgebra de esto, simplificamos, el resultado va a ser X más un medio de Y al cuadrado. ¿Y qué es lo que es X más un medio de Y? Si volvemos atrás, X más un medio de Y es la frecuencia P. Y como está elevado al cuadrado, o sea, es P cuadrado. Y después podemos hacerlo para lo mismo para los heterocigotos y finalmente para los homocigotos recesivos a chica. ¿Qué puedo concluir con esto? Que lo que yo les decía hace un rato, esta relación P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, efectivamente es ella, P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Demostrado entonces a través de esta álgebra sencilla. Esta álgebra sencilla, este modelo, este modelo matemático fue desarrollado de forma paralela, en paralelo, por 2 investigadores a inicios del siglo XX. Gottfried Hardy, a la izquierda, un matemático, y Wilhelm Weinberg, un médico alemán. Hardy, un matemático británico, Weinberg, un médico alemán, quienes de forma independiente, o sea, ellos no se conocían, llegaron a la misma conclusión. Y la conclusión es que hay un modelo matemático que permite entonces
predecir el comportamiento de los genes en una población. Por supuesto que incluye varios supuestos el modelo, ¿no es cierto? Ya hemos revisado varios de esos supuestos durante esta derivación, ¿no es cierto?, del modelo de Hardy-Weinberg. Yo ya les fui mencionando varios de esos supuestos. El primer supuesto es que los apareamientos ocurren al azar, vale decir que hay panmixia. El segundo, ¿no es cierto?, que yo también se los mencioné, es que los organismos son diploides. El tercero es que está ocurriendo reproducción sexual. El cuarto supuesto es que no debe haber sobreposición de generaciones, porque si hubiese sobreposición de generaciones, vale decir, la generación parental se mezclara con la generación filial, nos alteraría las proporciones, ¿no es cierto? Se entiende que la generación parental tiene descendientes que corresponden a la generación F1 y la F1 tiene descendientes que corresponden a la F2 y entre las generaciones no hay contacto. El tamaño de la población, quinto supuesto, es que para que se cumpla todo esto, y esto tiene directa relación con el primer supuesto. El primer supuesto, el que ocurran todos los encuentros, todos los apareamientos, ocurran al azar, que exista panmixia, depende del tamaño de la muestra, del tamaño de la población. Solamente va a ocurrir, vamos a tener un efecto del azar, siempre y cuando la población sea muy grande o incluso infinita. Solamente en el infinito se va a lograr, ¿no es cierto?, ese efecto del azar, o cuando las poblaciones son muy grandes. Y además hay que suponer que la población no está cambiando. La estructura genética, las frecuencias, ¿se acuerdan? Las frecuencias de la estructura genética no cambian, porque si cambian, obviamente no podría predecir lo que va a ocurrir a la generación siguiente. ¿Y cómo podrían cambiar? Porque llegan individuos o salen individuos, migraciones, porque ocurren mutaciones y convierten un alelo en otro, y por lo tanto van a cambiar la frecuencia. Porque ocurra selección natural, o sea, que algunos genotipos sean desplazados por la selección u otros genotipos sean favorecidos por la selección. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, vamos a suponer que no están operando sobre la población. Si se cumple esa serie de supuestos, entonces se genera este modelo matemático. Este modelo que vamos a llamar modelo nulo. Esta va a ser nuestra hipótesis nula, el modelo nulo. El modelo nulo es el modelo, a ver, ¿qué significa modelo nulo? La hipótesis nula, en sus cursos de estadística probablemente ya lo vieron. ¿Qué significa? Es como lo que yo postulo para ser rechazado o... ¿Ya? No sé si me... Hipótesis nula o modelo nulo, lo mismo, es la hipótesis de no cambio, de que no hay diferencias. Eso significa hipótesis nula, no hay diferencia. La situación A respecto a la situación B son iguales, son estadísticamente, ¿no es cierto?, comparables. Ese es el modelo que yo quiero rechazar, ¿no es cierto? Cuando yo planteo entonces una hipótesis alternativa, la típica hipótesis entonces de mi proyecto de investigación, de mi tesis, ¿no es cierto? Esa hipótesis alternativa es la que quiere demostrar que sí hay cambio, que la situación A es distinta de la situación B. Y para eso, ¿no es cierto?, desarrollo toda una serie de objetivos y una metodología, ¿no es cierto?, que persiguen demostrar que de las situaciones A y B son distintas. El modelo nulo entonces nos presenta la situación ideal, la situación de no cambio. Aquí está todo el listado de supuestos, ¿no es cierto?, del Hardy-Weinberg y que nos dice, ¿no es cierto?, una situación ideal. Nos genera entonces como modelo, nos genera un punto de referencia. En genética de poblaciones
vamos a estar recurriendo permanentemente al modelo de Hardy-Weinberg, porque nos genera un punto de referencia. El punto de no cambio es el punto de referencia. En base a ese punto de referencia, entonces yo voy a poder decir qué es lo que le está ocurriendo, qué le podría estar ocurriendo a la población. Si demuestro que la población no está en equilibrio en Hardy-Weinberg, entonces podrían estar ocurriendo violaciones a uno o más de estos supuestos. Y esas violaciones a estos supuestos van a entregarme entonces una idea de qué es lo que está ocurriendo en la población. La población está bajo selección, la población es muy pequeña, la población, los individuos se reproducen entre generaciones distintas, la población se vio afectada por una mutación, etcétera, ¿no es cierto? Nos puede dar ideas entonces respecto a qué es lo que está ocurriendo en nuestra población. ¿Cuál es la utilidad del principio de Hardy-Weinberg? Como les digo recién, esta, ¿no es cierto?, nos permite entonces predecir esta especial relación de frecuencias entre dos o más alelos. Por supuesto, aquí está la relación de frecuencia entre dos alelos, lo más sencillo para poder explicarles, ¿no es cierto? Esta relación de frecuencias nos permite entonces predecir, ¿no es cierto?, si uno sigue la curva para cada uno de los alelos. Pongamos que la curva azul es la frecuencia perdón, genotipos, de los genotipos homocigotos A2, que la curva roja es la proporción de genotipos A1, y que la curva negra es la proporción de heterocigotos, ¿no es cierto? Yo puedo seguir a cada punto sobre la curva y, por lo tanto, entonces predecir las frecuencias, ¿no es cierto? Las frecuencias en que se encuentran los alelos. Entonces permite calcular frecuencias alélicas esperadas y obtener número de individuos esperados, suponiendo que se cumplen, ¿no es cierto?, los supuestos de Hardy-Weinberg. Particularmente se cumple el supuesto de apareamientos y encuentros de gametos al azar. Este número de genotipos esperados, este número de individuos esperados, ahora yo lo podría contrastar con la realidad. Aquí es donde voy a hacer la prueba de hipótesis. La hipótesis nula, ¿no es cierto?, es el modelo de Hardy-Weinberg. Mi hipótesis alternativa podría ser, no, fíjense que las frecuencias son distintas entre dos situaciones. Entonces yo puedo contrastar el número esperado respecto al número observado de individuos de cada genotipo y aplicar una prueba estadística para validar esas diferencias o esas no diferencias, ¿no es cierto?, dependiendo de los datos. Apliquemos este modelo de Hardy-Weinberg a un ejemplo en particular. Vamos a suponer que hemos hecho un análisis con microsatélites, o STR, ¿se acuerdan?, para una serie de LOCI, 3 LOCI, aquí está cada uno de los LOCI, el D3S, y en una muestra de, podría ser seres humanos, personas, ¿no es cierto?, personas que se genotiparon para estos LOCI, y obtenemos entonces un cierto número de individuos que van a tener un determinado genotipo. Eso lo obtengo a partir de una análisis de microsatélite, como les decía. Este es un análisis automatizado que se realiza a través de un secuenciador. Este secuenciador entonces va a ir separando los distintos fragmentos que se producen por PCR y me va a entregar el tamaño. Entonces los pics de mayor tamaño, ¿no es cierto?, para cada región, acá están las distintas regiones, distintos LOCI, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 10 LOCI. Entonces la intensidad de la señal me indica, ¿no es cierto?, que se trata de uno u otro
alelos. Entonces aquí tengo para distintos loci, tengo entonces aquí este que es heterocigoto, este también será heterocigoto, acá otro heterocigoto, este va a ser un homocigoto, este también heterocigoto, y así sucesivamente este homocigoto, ¿no es cierto? Un solo PIX. Recuerden que los STR tenían esta desventaja, ¿no es cierto?, que producto de que se trata de zonas de repetición, la polimerasa se resbala, y eso también le pasa a la polimerasa durante el PCR, se resbala y produce estos falsos positivos, ¿no es cierto?, que son unos fragmentitos más pequeños en intensidad y tamaño. Tenemos que hacerle caso a los más grandes, ¿no es cierto?, a los más grandes. Esto es algo que se estandariza posteriormente cuando en el uso sistemático de los microsatélites es muy fácil después poder discriminar entre los alelos realmente y los que no son alelos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un individuo, a un genotipo, que tiene la siguiente constitución. Para este locus, el D3S, entonces nosotros podemos ir al D3S acá, el D3S, aquí está, el D3S, aquí dice 1358, aquí está, es heterocigoto 17-18, ahí están los dos PICs, 17-18, los dos PICs. El D21S, entonces vamos al D21S y es heterocigoto, ahí están los dos PICs. Y uno los puede estandarizar después del tamaño, heterocigotos. Y uno va después al D18 y es homocigoto, un solo PIC grande, D18, uno solo, 18-18. Tenemos entonces los genotipos. La combinación, ¿no es cierto? Para cada genotipo de cada locus nos va a dar el genotipo multilocus del cual les hablaba Daniela la semana pasada, ¿no es cierto? Con esto entonces lo podemos hacer para muchos individuos en una población. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados para 9 loci microsatélites usados en estudios forenses, en base a 196 personas caucásicas. Se pudo entonces determinar para cada locus un grupo de alelos. Del total de las 196 personas analizadas, escogidas al azar respecto a su ubicación geográfica en Estados Unidos, este ejemplo, un ejemplo de libro. Tenemos que para el locus D3S1358 se encontraron un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alelos. 8 alelos fue el total que se observó. Y cada uno de esos alelos en una cierta frecuencia, una frecuencia muy, muy baja, prácticamente no estaba, otro que estaba en mayor frecuencia, ¿no es cierto?, estos de aquí. Lo mismo para el siguiente locus, y el siguiente, el total, entonces, todos los loci, los 9 locis, ahí están los 9 loci con sus alelos y sus frecuencias en esta muestra de 196 personas. Con esta información yo puedo calcular frecuencias esperadas, entonces, suponiendo que esas 196 personas, ¿no es cierto?, que fueron tomadas al azar, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? Bueno, entonces aplico la hipótesis nula de Hardy-Weinberg. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que, ¿no es cierto?, tenemos P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado es igual a 1. En este caso, por supuesto, tengo muchos más de 2 alelos, ¿no es cierto? Y tendré P para un alelo, Q para el segundo alelo, R para el tercer alelo, S para el cuarto y así sucesivamente. Claro, lo más fácil es calcular, ¿no es cierto?, para el ejemplo, calcularlo solamente con todo alelo. Pero gracias a que tenemos los programas, gracias a que tenemos los computadores pueden hacer todos estos cálculos que son más complejos, ¿no es cierto? De ahí está, esa es la idea de los softwares, nos ayudan, ¿no es cierto? Son calculadoras que nos ayudan entonces a calcular rápidamente las frecuencias. Si vamos al locus D3S1358, en particular, y estábamos revisando, ¿no es cierto?, la situación de este genotipo, ¿no es cierto?, que tenía configuración heterocigota 17-18. Entonces uno podría calcular la frecuencia del alelo 17 y la frecuencia del alelo 18. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?,
está presente en la población la repetición 17 y la repetición 18, recordando que son microsatélites. Entonces, ahí están las frecuencias. Ahí van a estar las frecuencias, ¿no es cierto? Acá estaba la tabla. Me devolví, acá estaba la tabla. La frecuencia será, voy a la tabla anterior. Entonces, la frecuencia del alelo 17. La frecuencia del alelo 17. Ahí está. 0,2118. 0,2118. La frecuencia del alelo 18 para este locus. 18, 0,1626. 0,1626. A cada una de ellas le voy a asignar una letra, una frecuencia, un valor, P y Q. O sea, transformo los datos en álgebra. Entonces, yo podría calcular la frecuencia esperada para el genotipo 1718. ¿Cuál será la frecuencia esperada para el genotipo 1718? Será igual a 2PQ, dado que se trata de un heterocigoto, de acuerdo con el modelo matemático, ¿no es cierto?, la hipótesis nula de Hardy-Weinberg, el número de heterocigotos va a ser igual a 2PQ. El número de homocigotos de un tipo va a ser P cuadrado, el del otro tipo va a ser Q cuadrado. Entonces, aplico, ¿no es cierto?, 2PQ, 2 por la frecuencia de P, 0,218, por Q, 0,1626, eso me da este valor que es igual a 6,89%. O sea que, si los encuentros entre los individuos ocurren al azar, si el encuentro de los gametos ocurre al azar, entonces la proporción de individuos en la población que deberían corresponder al genotipo 17-18 para este locus en particular va a ser de un 6,89%. 6,89% entonces sería la proporción de individuos de esta población. Acá está, ¿no es cierto?, esta población, su estructura genética, esta es la estructura genética de la población. Entonces, en base a esta estructura genética, yo puedo predecir la frecuencia en que se encontrará distintos genotipos. Ahí está el valor de Hardy-Weinberg, me permite entonces hacer predicciones. Entonces ustedes podrían hacer el ejercicio en la casa, ¿no es cierto? Calcular entonces, ya está hecha esta, ¿no es cierto? Calcular para los distintos loci y distintos genotipos, calcular las frecuencias esperadas, ¿no es cierto? Como ejercicio para ir familiarizándose con con estas genéticas de poblaciones, tanta matemática, tanta álgebra que nos va a acompañar. Afortunadamente tenemos programas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a que no tengamos nosotros que hacer el álgebra. Pero es importante que revisemos, ¿no es cierto?, qué es lo que hay detrás de los software, ¿no es cierto? No es solamente tirar los datos y el software arroje algo sin saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está analizando, cuáles son los supuestos. Bueno, ¿no es cierto?, aquí estamos aprendiendo precisamente eso. Entonces uno puede ahora hacerse la pregunta, ¿qué tan distinto es lo observado de lo esperado? Bajo los supuestos del modelo nulo de Hardy-Weinberg, ¿no es cierto? Entonces uno puede hacer cálculos. Aquí en este otro caso se trata de otro marcador genético, es un marcador genético que corresponde a los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo MN es un grupo sanguíneo muy sencillo, son solamente 2 alelos, y estos 2 alelos son codominantes entre sí. Entonces, perfecto, ¿no es cierto? Calza perfecto como marcador para estudiar, ¿no es cierto?, frecuencia. Entonces, en una muestra de 1066 individuos, se pudo calcular que la frecuencia del alelo M o P va a ser 0,4184 y que la de N o Q, ¿no es cierto?, le asigno P y Q acá respectivamente, es de 0,5816. Entonces yo puedo calcular en base, ¿no es cierto?, a la frecuencia de los alelos y suponiendo Hardy-Weinberg, ¿no es cierto?, yo puedo entonces calcular la frecuencia, calcular las frecuencias esperadas de genotipos. Y ahí van a estar las frecuencias esperadas de los genotipos. Del genotipo entonces del tipo MM, yo puedo calcular entonces MM significa que es P cuadrado, ¿no es cierto? P cuadrado. Ahí está, P cuadrado.
¿Por cuánto? Por el número de individuos. Ahí están los 1066 individuos. 1066, entonces, por esa proporción, o sea, el n por p cuadrado me da igual a 186,61 individuos. Después, para el heterocigoto, va a ser el total de individuos, 1066, por 2pq, que es la forma de calcular los heterocigotos. Y me dará 518,8 individuos. Y luego, ¿no es cierto?, el número de individuos esperados para el genotipo NN será, ¿no es cierto?, el número total de individuos por Q cuadrado igual 360,58 individuos. Este valor esperado, de acuerdo con el modelo de Hardy-Weinberg, lo puedo contrastar con la realidad. Y la realidad es que mi muestra de 1066 individuos me mostró, cuando se probó, ¿no es cierto?, se chequeó el grupo sanguíneo, dio un valor de 165 individuos que tenían este genotipo, 162 este otro, y 339 este otro. Entonces, tengo ahora dos grupos de datos. El grupo de datos observado y el grupo de datos esperado. ¿Es 165 diferente de 186? ¿Es 562 diferente de 518? Claro, son diferentes, pero la pregunta es, ¿son estadísticamente diferentes? Recuerden, ¿no es cierto?, que las diferencias no son absolutas, no son numéricas, sino que las diferencias en ciencia, ¿no es cierto?, aplicamos métodos estadísticos, pruebas estadísticas, para demostrar de que las diferencias no se deban al azar, sino que se deban a una causa. Entonces tenemos una diferencia entre lo observado y lo esperado, ¿no es cierto? 21,6 individuos de diferencia, 43,2 individuos de diferencia para el segundo genotipo, 21,6 también para el tercer genotipo. ¿Son estas diferencias estadísticamente significativas? Para probar esa significancia estadística, entonces, vamos a emplear una prueba que se llama de G cuadrado. Es una prueba de homogeneidad de frecuencia, vale decir, como dice su nombre, una prueba estadística que me permite determinar si un grupo de frecuencias, las esperadas respecto a las observadas, son o no distintas, son o no homogéneas. Si son homogéneas, me va a decir que no hay significancia. Si son heterogéneas, si estos valores de esta resta, ¿no es cierto?, que hago entre lo observado y lo esperado, si esto me arroja que es lo suficientemente heterogéneo, vale decir, estadísticamente significativo, o sea, ¿no es cierto?, la probabilidad de cometer error de tipo 1, ¿no es cierto?, la he superado, entonces, ¿no es cierto?, necesito una prueba, una cuantificación. Para eso empleo entonces G cuadrado. G cuadrado entonces me permite determinar si lo esperado de acuerdo con Hardy-Weinberg, ¿cierto? Aquí está el modelo, esto es el modelo, esto que está aquí, el tablero de Punnett es el modelo esperado, el modelo nulo. Entonces nos permite estimar si el modelo nulo es o no verdadero, ¿cierto? Usando una prueba de homogeneidad. Si ustedes se fijan, es una homogeneidad porque lo que calcula es la sumatoria de las diferencias, una proporción de las diferencias entre lo observado y lo esperado. Son proporciones, se elevan al cuadrado las diferencias para eliminarnos a los negativos, ¿no es cierto?, a los números negativos, y se divide por lo esperado. O sea, una proporción de las diferencias. Si la sumatoria de todo eso nos indica o no que estén ocurriendo, en este caso, apareamientos al azar, o si existe evidencia de que no estén ocurriendo apareamientos al azar. Entonces,
yo puedo calcular esas diferencias, ¿no es cierto? La sumatoria de las diferencias. Entonces yo voy a la tabla que habíamos visto recién, ¿no es cierto? Y que nos mostraba que teníamos 21,6 de diferencia negativo, observado y no esperado, 43,2 y 21,6 negativo entre lo observado y lo esperado. Lo elevo al cuadrado para eliminar, ¿no es cierto?, a los números negativos y lo divido por lo esperado. Lo divido por lo esperado. Entonces, g cuadrado será entonces menos 21,6 al cuadrado dividido por lo esperado, 181,6. Más, recuerda que es la sumatoria, 43,2 al cuadrado dividido por 518,8. Más, menos 21,6 al cuadrado partido por 360,58. El total de eso, ese valor de g cuadrado calculado, es de 7,46. 7,46 entonces es nuestro valor calculado y lo vamos a contrastar con los valores de la distribución de probabilidades en el modelo que se llama G cuadrado, la distribución de eventos que ocurren al azar. Recordemos, ¿no es cierto?, que estamos poniendo a prueba una hipótesis nula de apareamientos y unión de gametos al azar. Por eso que recurrimos a G cuadrado. G cuadrado es una distribución de eventos, que ocurren al azar. Entonces, esta distribución de eventos que ocurren al azar, ¿se parece o no a lo que yo observé en esta población? ¿Los eventos en esta población están ocurriendo al azar? ¿Los eventos de apareamientos y unión de gametos están ocurriendo al azar? Lo contrasto entonces con la distribución de G cuadrado. La tengo aquí, esa distribución representada en esta tabla. Y en esta tabla, ¿no es cierto?, usando la probabilidad de estándar, ¿no es cierto?, de un 5%, y 2 grados de libertad, entonces me aparece este valor, 5,9915. 5,9915 es el límite para apoyar o rechazar una hipótesis nula. Si el valor calculado es menor que el de tabla, significa que yo estaría más hacia la izquierda, ¿cierto? Estaría más hacia la izquierda. Y por lo tanto la probabilidad sería de equivocarme, de cometer error de tipo 1, ¿no es cierto?, sería cada vez menos importante. Pero si mi valor es superior, o sea, estoy más a la derecha, entonces la probabilidad de haber cometido error de tipo 1, ¿no es cierto?, va cambiando, va disminuyendo. Entonces, que haya cometido error durante la toma de muestras es menos probable. Tengo entonces ese límite crítico de cometer error de tipo 1, ¿no es cierto? 5%. Y eso se asocia con un valor de G cuadrado 5,99. Dado que mi valor calculado de 7,46, este valor es mayor que 5,99. Por lo tanto, concluyo que los individuos de la población no están apareándose ni los gametos se están uniendo de forma azarosa. Los individuos se están apareando, se están encontrando y los gametos se están uniendo de una forma que no es al azar. No es al azar. Esa es la conclusión, ¿no es cierto?, de esta prueba de bondad de ajuste o también, ¿no es cierto?, homogeneidad de frecuencias, que es G cuadrado. Afortunadamente también todo este cálculo me lo puede hacer un computador. Pero, ¿no es cierto?, tiene que haber un sustento teórico, que es lo que hemos estado revisando. ¿Qué significa que se rechace o se valide la hipótesis nula de Hardy-Weyl? Bien. La estructura genética de la población, entonces, es lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo están distribuidas las frecuencias genéticas? Las frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas en una población. Si estas se ajustan o no se ajustan, ¿no es cierto?, a lo esperado por Hardy-Weyl. Esta estructura genética también me va a entregar valiosa información respecto a la diversidad genética.
La diversidad genética es un concepto que nos ilustra cómo se están combinando los individuos, cómo se están combinando los alelos, los gametos, en la población. Y un índice que se aproxima muy bien a esta situación es la heterocigosidad. La heterocigosidad es nuestra forma de cuantificar la diversidad genética de una población. La heterocigosidad calculada, ¿no es cierto? La heterocigosidad esperada, calculada como 2PQ, ¿no es cierto? El 2PQ. O sea, ¿cuán frecuente es que hayan individuos heterocigotos? Aquí está reflejado eso, ¿no es cierto? ¿Cuán frecuente es que tengamos individuos heterocigotos? El máximo, ¿no es cierto?, bajo el modelo Hardy-Weinberg sería este de aquí, 0,5. Entonces es un valor que nos permite entonces caracterizar a la población del punto de vista de su diversidad genética. A mayor heterocigosidad, mayor diversidad genética. Esa heterocigosidad esperada entonces se deduce, como lo vimos recién, del 2PQ. Pero, ¿qué pasa si tengo más de 2 alelos? Entonces, cuando tengo más de 2 alelos, entonces yo hago una sumatoria de todos los alelos, ¿no es cierto? Desde el P hasta el N, ¿no es cierto? P, Q, R, S, T, U, V, etcétera. Nosotros cada uno es la frecuencia. Entonces, para no tener que usar tantas letras, simplemente le doy este P sub I, ¿no es cierto? Y el sub I, esa I indica, ¿no es cierto?, que es desde 1 hasta N alelos. 1, entonces la heterocigosidad es igual a 1 menos la sumatoria de cada alelo al cuadrado, de la frecuencia de cada alelo al cuadrado. De esa forma yo puedo calcular entonces la heterocigosidad esperada. La frecuencia, ¿no es cierto?, de cada alelo, del iésimo alelo, desde el 1 hasta el n, 5, 10, 15, 20 alelos, ¿no es cierto?, la frecuencia del iésimo alelo. ¿Por qué esto es cierto? ¿Por qué 1 menos, por qué eso es igual a heterocigosidad? Porque simplemente yo puedo hacer el álgebra de nuevo para demostrarlo nada más. P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado es igual a 1. La heterocigosidad es igual a 2PQ, ¿cierto? Ahí está, 2PQ. Y 2PQ, si hago todo, ¿no es cierto? El álgebra aquí sería igual a 1 menos P cuadrado menos Q cuadrado. Ah, o sea, si esto lo encierro entre paréntesis, ¿no es cierto? Va a ser la frecuencia de cada alelo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser menos la sumatoria, porque al colocar aquí, ¿no es cierto?, el paréntesis, aquí todo este signo va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del álgebra? Este signo va a cambiar, ¿no es cierto? Va a ser 1 menos, pero esto va a ser una sumatoria. De cada uno de los alelos, P, Q, R, S, T, etc., yo le voy a decir más fácilmente el piésimo. El iésimo alelo, ¿no es cierto? 1 menos la sumatoria de cada uno de los alelos al cuadrado. De ahí viene esta fórmula, ¿no es cierto? Viene del modelo de Hardy-Weinberg. Heterocigosidad esperada, entonces, que me va a reflejar que va a ser un muy buen índice, un muy buen predictor de la diversidad genética de una población. Supongamos que las frecuencias alélicas para estos alelos microsatélites 91, 95 y 97 son estas. Ahí está la frecuencia. Entonces, ¿cuál será la heterocigosidad esperada? De acuerdo, ¿no es cierto?, con Hardy-Weinberg, por supuesto, ¿no es cierto? Estoy asumiendo la heterocigosidad esperada siempre va a ser calculada de acuerdo al modelo Hardy-Weinberg. P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, lo vimos recién. Entonces va a ser igual a 1 menos la sumatoria de cada alelo al cuadrado, la frecuencia de cada alelo al cuadrado. Y el total será 0,663. Esa será mi diversidad genética para este grupo de individuos en donde tenía estos 3 alelos para un cierto locus microsatélite. Muchas veces yo voy a tener más de un locus, ¿no es cierto? Voy a tener varios loci y tengo que hacer muchos cálculos. De nuevo, tengo los programas, los softwares, que leen la información bruta, ¿no es cierto?, la tabla, ¿no es cierto?,
con toda la información, la base de datos la leen y me pueden ir calculando entonces todos estos parámetros poblacionales. Bajo neutralidad, entonces, lo que se espera de la heterocigosidad, bajo neutralidad, vale decir, neutralidad significa que la selección, ¿no es cierto?, no está operando, vale decir, cada alelo no le otorga, ningún alelo le otorga una ventaja ni una desventaja a los individuos. Bajo ese modelo, entonces, bajo ese supuesto de neutralidad, la heterocigosidad esperada, acá está la heterocigosidad esperada, que va entre 0 y 1, cambia con el tamaño de la población. Mientras más grande sea la población, entonces voy a tener una mejor estimación de la heterocigosidad. Y esto se aplica muy bien a los microsatélites que se ajustan al modelo, ¿no es cierto?, mutacional stepwise, ¿no es cierto? Ya lo vimos, ¿no es cierto?, la clase pasada. El modelo, ¿no es cierto?, de un paso a la vez, ¿no es cierto?, que una repetición más o una repetición de menos. Entonces, fíjense cómo se ajusta bastante bien. Aquí está, se ajusta bastante bien y nos permite entonces que a mayor tamaño de la población vamos a tener mayor heterocigosidad. Otro elemento importante cuando uno está caracterizando la estructura genética de la población, además de las frecuencias, además de la heterocigosidad esperada o diversidad genética, es la diversidad alélica. Otro elemento, otro parámetro poblacional que nos entrega información respecto a la diversidad. ¿Qué es lo que es la diversidad alélica o A? Es el número promedio de alelos por locus. O sea, cuántos alelos hay en promedio por cada uno de los loci estudiados. Entonces, supongamos que tenemos una población que estudiamos con 9 loci microsatélites y se encontraron 18 alelos en total. Entonces, ¿cuál va a ser la diversidad alélica? Va a ser 18 partido por 9. 18 alelos dividido por 9 loci es igual a 2. O sea que en promedio, cada locus presenta 2 alelos. Mientras más grande sea el valor de A, mayor es la diversidad genética en una población. Un tercer descriptor de la diversidad genética de la población es el número efectivo de alelos. Y este número efectivo de alelos tiene mucho que ver con la heterocigosidad, y lo vamos a ver a continuación. El número efectivo de alelos, o NE, es el número de alelos que tendrían que encontrarse en una población para proveer de una misma heterocigosidad si todos fuesen igualmente frecuentes. Si todos los alelos fuesen igualmente frecuentes, entonces la heterocigosidad sería la misma para cualquier combinación. Si tenemos 3 alelos y los 3 alelos están en la proporción un tercio, un tercio, un tercio, entonces la heterocigosidad va a ser la misma para el heterocigoto 1,2 que para el 1,3 que para el 2,3, las distintas 3 combinaciones posibles. A eso se refiere entonces el número efectivo de alelos. Mientras mayor sea el número efectivo de alelos, significa que hay mayor diversidad genética. ¿Cómo se calcula? Se calcula como 1 dividido por la sumatoria de las frecuencias en las que se encuentra cada alelo en la población. Una ventaja de usar la diversidad alélica como descriptor de la población es que en general es menos influenciada por los alelos raros o los alelos que están en baja frecuencia y menos sensible al tamaño de la muestra. Y vamos a volver con el respecto al tamaño de la muestra un ratito más después del recreo, cuando veamos la diferenciación poblacional. Entonces, supongamos que tenemos 5 alelos para el locus que está aquí indicado en una cierta población, y cada uno de los 5 alelos se encuentra en estas frecuencias: 0,026, 0,316, 0,026, y debería ser 0,079 y 0,553. Entonces, ¿cuál será el número efectivo de alelos? Será 1 dividido por la sumatoria de las frecuencias de cada alelo al cuadrado. ¿Cuál fue el resultado del número efectivo de alelos? 2,42.
Y ahora vamos a entender entonces el significado del número efectivo de alelos. ¿Cuál es el número real de alelos? El número real de alelos es 5. ¿Cuál es el efectivo? Es menos de 5. Es 2,4, o sea, casi la mitad. ¿Por qué? Porque cuando intento calcular, ¿no es cierto?, la heterocigosidad, ¿cuál de estos alelos son los que aportan a la heterocigosidad? A ver, ¿me pueden indicar cuáles son los alelos que aportan principalmente a la heterocigosidad? Heterocigosidad. 1 menos la sumatoria de las frecuencias de cada alelo al cuadrado. 2pq, ¿no es cierto?, en el modelo Hardy-Weinberg, con 2 alelos. ¿Cuáles de esos alelos son los que están principalmente aportando a la heterocigosidad? ¿Alguno? ¿Una? Cuando hago el cálculo 2pq, 2pq, si hago este cálculo, 2pq, o sea, 2 por este, o hago este otro cálculo, 2 por este, o este otro, 2 por este, Claramente, ¿no es cierto?, los El alelos, segundo y el quinto claro, los valores son van a más ser grandes. distintos. Mientras más grande, exactamente, ¿no es cierto?, mientras más grande sea la frecuencia en que se encuentra el alelo, más contribuye a la heterocigosidad. Por eso les decía que el número efectivo de alelos está muy relacionado con la heterocigosidad. Los alelos más frecuentes, este alelo, en esa frecuencia, este otro alelo, en esta frecuencia, son los que contribuyen a la heterocigosidad. Ahí eso se relaciona muy bien con el número que había calculado, 2, algo. Claro, es 2, ahí están los dos alelos, coma algo, lo poquito que aportan los otros. O sea que de los 5 alelos, 2,42 realmente aportan a la diversidad genética medida como heterocigosidad. Ahí tengo 3 entonces parámetros que describen las características genéticas de una población: la heterocigosidad o diversidad genética, el número de alelos por locus y el número efectivo de alelos son descriptores de la estructura genética de una población, de las características genéticas de una población. Así es como se resume, así es como se presentan en un típico artículo, ¿no es cierto?, de genética de poblaciones. Normalmente uno comienza la tabla 1, tabla 2 máximo, uno presenta estos elementos que les acabo de mencionar. Uno describe a la población, este corresponde en particular a una población de parasitoides de áfidos. Aquí está un parasitoide de áfido, una avispa, ¿no es cierto?, que coloca huevos dentro de los pulgones y luego ese huevo eclosiona y la larva se alimenta del pulgón y lo mata, ¿no es cierto? Este enemigo natural se utiliza como control biológico de plagas de pulgones. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio de la diversidad genética de una cierta población, entonces uno comienza con una tabla descriptora. Esa tabla descriptora indica, ¿no es cierto?, cuáles son los lugares donde fueron muestreados los individuos, sobre qué hospedero, esas son las especies de pulgones sobre las cuales se colectaron, la localidad, el tiempo, la temporada en este caso, y el número de individuos. Y, muy importante, el número efectivo de alelos, que vimos recién, el NE, la diversidad de alelos, A, la heterocigosidad esperada, o diversidad genética, ¿no es cierto? Más otros que vamos a ver posteriormente, que todavía no hemos revisado, pero aquí están los elementos descriptivos, o descriptores, entonces, de una población. Estos son los elementos básicos para conocer las características genéticas de una población. Y que ahora, ¿no es cierto?, yo puedo utilizar para comparar
como vamos a ver después del recreo, vamos a ver que ahora con toda esta información yo puedo comparar. Por ejemplo, aquí tengo dos regiones, central y sur. Yo puedo comparar si los parasitoides de la zona centro son genéticamente o no distintos desde la zona sur, o si dentro de una misma región, entre distintos hospederos, de pulgones hospederos me refiero, hay diferencias, o si entre las distintas localidades hay diferencias, o si entre las distintas temporadas estudiadas hubiesen diferencias. Todas esas preguntas las puedo responder ahora en base a esta información que estoy recién comenzando a analizar. Todo partió por esa tabla, ¿no es cierto?, que tenía individuos y después tenía genotipos, ¿no es cierto? Con todo eso yo pude calcular ahora esta información preliminar, descriptiva, con la cual yo me puedo hacer ahora una serie de preguntas típicas de la genética de población. La estructura genética de una población, cómo son las frecuencias, cómo es la diversidad en un momento y en un lugar determinado. Aquí tenemos la situación de los pulgones de cereales, Citoina comparando la situación en Chile, donde la plaga llegó en los años 70 del siglo pasado, y Francia, que es una región que llamamos, que es parte de Eurasia, y por lo tanto es parte de la región originaria de este pulgón. Entonces uno podría comparar, incluso en años distintos y entre distintas localidades dentro de cada uno de estos dos países, cómo es la diversidad y la frecuencia para distintos genotipos. A simple vista, ¿no es cierto?, uno puede darse cuenta que hay más diversidad en Francia que aquí en Chile, ¿no es cierto? Se nota claramente por los colores, ¿no es cierto?, que hay diversidad genética distinta. El modelo de Hardy-Weinberg entonces me permite hacer todas estas descripciones de la diversidad genética, ¿no es cierto?, gracias a que estoy asumiendo, ¿no es cierto?, apareamientos al azar. Entonces yo puedo calcular la heterocigosidad esperada. ¿Qué pasa si no se cumple este supuesto tan importante de los apareamientos azarosos? ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría que el modelo de Hardy-Weinberg no se cumpliría. Tendríamos una desviación del modelo de Hardy-Weinberg, producto de apareamientos no azarosos. Todas las posibilidades que me pueden dar cuenta de desviaciones al modelo de Hardy-Weinberg van a ser mis posibles explicaciones a lo observado. Cuando yo le mostraba hace un rato, ¿no es cierto?, que tengo un test estadístico con el cual yo puedo comparar lo observado con lo esperado. Si ese test estadístico me dice que hay diferencias, ¿por dónde partir? ¿Cómo explicar esas diferencias? Bueno, aquí vamos a ver las posibilidades. Posibilidades que tienen que ver con la biología de los organismos que estoy estudiando. Por ejemplo, ¿qué fenómeno biológico podría explicar apareamientos no azarosos? Los apareamientos positivos, la elección o selección sexual, cuando los individuos eligen a su pareja por algún atributo, por ejemplo, tamaño. En esta especie de coleóptero plaga, resulta que el tamaño del cuerpo, la coloración, son características muy comunes, ¿no es cierto? Pero el tamaño, ¿no es cierto?, vemos que es distinto. El macho es más pequeño que la hembra. Entonces, podemos usar un descriptor del tamaño, por ejemplo, la longitud de los élitros, ¿no es cierto?, del par de alas que está quitinizado, endurecido en los coleópteros. Podemos usar entonces la longitud de los élitros como una medida del tamaño, tanto en las hembras como en los machos, y ver si hay una relación. ¿Y qué es lo que nos muestra la relación?
nos muestra, ¿no es cierto?, que efectivamente hay una relación entre que el tamaño del élitro del macho se correlaciona con el tamaño de la hembra. Mientras más grande es la hembra, el macho tiene que ser también más grande. Entonces no hay una combinación al azar, ¿se fijan? No da lo mismo el tamaño. En este caso lo que nos está diciendo es que el tamaño del macho importa al momento del apareamiento con las hembras. En machos muy pequeños no se aparean con hembras grandes y al revés, machos muy grandes no se aparean con hembras pequeñas. Hay una relación de tamaño del macho con el tamaño de la hembra. O sea, no es al azar los apareamientos. Ahí tenemos una explicación, pero esa explicación surge de la biología de estos organismos, ¿no es cierto? Por eso que yo tengo que conocer también, tengo que haber estudiado, antes de hacerme cualquier tipo de estudio, yo tengo que haber estudiado cuáles son las características biológicas del organismo que estoy estudiando. Los apareamientos podrían ser incluso también negativos. Negativo significa que hay un rechazo, ¿no es cierto? Positivo, que hay una preferencia. Negativo, que hay un rechazo. Esto se da mucho en plantas. Se le conoce con el nombre de autoincompatibilidad en plantas. Resulta que en esta maleza, pero en muchas otras especies, hay alelos que hacen que, hay genes con sus respectivos alelos, que hacen que el polen sea incompatible con el óvulo. Es muy parecido, es casi equivalente más o menos a lo que sucede con los antígenos de histocompatibilidad en humanos. ¿Han escuchado hablar de los antígenos de histocompatibilidad? Estas proteínas que están en la superficie de las células, entonces que hacen que uno rechace o no un órgano, ¿no es cierto? Un tejido. Es como un reconocimiento celular. Bueno, en plantas también existe un reconocimiento celular entre óvulo y polen, y se dan estas situaciones en que este individuo A, que tiene esta característica para ese locus, estos dos alelos, S1 y S2, es más probable que se encuentre con un individuo B, o sea, que los gametos del individuo A con los gametos del individuo B se encuentren, es más probable que ocurra este otro encuentro, que es entre B y C. Y si vemos nosotros las diferencias, A tiene estos alelos, B tiene estos alelos. O sea, si ustedes se fijan, A y B son completamente diferentes, no comparten ningún alelo. Y eso hace que ocurra con mayor frecuencia este encuentro. Sin embargo, B y C comparten alelos, ya sea el alelo 3 o ya sea el alelo 4, lo comparten. Entonces son genéticamente más parecidos. Y eso hace que el encuentro entre B y C sea menos compatible. Hay una incompatibilidad respecto a la cercanía genética, y eso es un mecanismo que tienen las plantas para evitar la endogamia. Recuerda que muchas plantas, y particularmente en las malezas, ocurre que la dispersión, ¿no es cierto?, puede ser muy importante la dispersión para que la diversidad genética se incremente. Porque si la planta, ¿no es cierto?, se queda en mismos lugares y se reproducen entre sí, la diversidad genética va a disminuir, y las malezas, la característica que tienen las malezas, ¿no es cierto?, es que tienen una gran plasticidad para responder a condiciones ambientales muy cambiantes. Esa capacidad para responder a condiciones ambientales muy cambiantes, disponible de agua, ¿no es cierto?, temperatura, nutrientes, esas condiciones requieren de mucha variación genética. Entonces en estas malezas la cercanía genética no conviene. Entonces hay un mecanismo de autoincompatibilidad, un rechazo a lo parecido. Un rechazo a lo parecido. Estos apareamientos no azarosos producen un desequilibrio del modelo de Hardy-Weinberg.
si lo podemos revisar en estas tablas. Aquí tendríamos la situación de apareamientos completamente al azar. Imaginémonos nosotros que tenemos todos estos posibles apareamientos, todos los posibles apareamientos que podrían darse en una población. Y aquí están los números esperados. ¿Se acuerdan que lo hicimos hace un ratito? Esto mismo, ¿no es cierto? Con frecuencia, hicimos los cálculos. Fíjense, 25, 50, 25. Perfecto. Calza, pero al callo con el modelo de Hardy-Weinberg. ¿Qué pasa cuando hay apareamientos asociativos? En donde hay preferencia por un cierto rasgo, como por ejemplo lo que veíamos en el caso del tamaño. Fíjense cómo se desvían las frecuencias, cómo cambian, se desvían. Fíjense cómo la heterocigosidad disminuyó, el número de individuos heterocigotos disminuyó, producto de esos apareamientos asociativos. Y al revés, ¿qué es lo que pasa con los negativos? Aumentó la heterocigosidad, precisamente lo que ayuda a que las plantas, ¿no es cierto?, en las malezas, tengan suficiente diversidad genética para poder enfrentar condiciones ambientales cambiantes. Fíjense entonces cómo cambian las proporciones, ¿no es cierto?, cómo cambian las proporciones respecto a lo esperado por Hardy-Weinberg. Eso es lo que ocurre cuando no se cumplen entonces los apareamientos azarosos. ¿Hay alguna otra posibilidad para que también no se den apareamientos no azarosos? Acá hay otra, la consanguinidad. La consanguinidad corresponde a la reproducción entre individuos que tienen un mismo ancestro en común. Por ejemplo, estos dos individuos que están aquí, marcados con estas dos líneas, el individuo 3.1 y el individuo 3.2, son primos. Claro, provienen, ¿no es cierto?, son descendientes de estos hermanos que están aquí. O sea, son primos. Tienen un mismo ancestro común. ¿Cuál es el ancestro en común o los ancestros en común? Esto, la pareja 1-1, 1-2. Esa pareja, ¿no es cierto?, corresponde a la ancestría común de estos primos. Eso resulta en endogamia. Esto da esta consanguinidad, ¿no es cierto?, esta relación entre individuos emparentados, genera endogamia. La endogamia significa pérdida de diversidad genética, producto de una reproducción entre individuos genéticamente emparentados. O sea, la endogamia es contraria a la recombinación. En lugar de que se generen nuevas variantes, nuevas combinaciones genéticas, se empiezan a juntar, ¿no es cierto?, a juntar las variantes genéticas. La endogamia produce una serie de consecuencias negativas. Una de ellas tiene que ver con el incremento en la frecuencia de alelos deleterios. Aquellos alelos que causan que el desempeño de los organismos disminuya. Aquí tenemos el caso nuevamente de nuestro parasitoide de pulgones. Hicimos un estudio en donde vimos que la fidelidad al hospedero, vale decir, ¿no es cierto?, cuán fiel es este parasitoide respecto a su hospedero, si vuelve o no vuelve, un aspecto relevante para el control biológico, ¿no es cierto? Uno espera que liberar a los parasitoides como agente de control biológico, y uno espera que el parasitoide se quede en ese campo y no se vaya al campo del vecino, ¿cierto? Entonces, todo depende del pulgón que esté presente ahí. Si aquí tengo cereales, tengo trigo, y al lado hay un colega, otro agricultor que tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una leguminosa, resulta que este parasitoide es capaz de parasitar pulgones de cereales y también pulgones de leguminosa. Sin embargo, es muy fiel, es un parasitoide bastante fiel a ya sea los pulgones de cereales o ya sea a los pulgones de leguminosa. Y esa fidelidad depende de dónde haya sido, dónde hayan nacido, en dónde haya nacido. Si el parasitoide nació desde pulgones de cereales, va a preferir a los pulgones de cereales. Si el parasitoide nació desde pulgones de leguminosas, va a preferir
a los pulgones de leguminosas. Y eso está explicado por una, que también lo hicimos nosotros, está explicado por un mecanismo de olfacción. Mecanismos de olfacción que se perderían, mecanismos de olfacción, aquí está la expresión de genes, esto es expresión relativa de genes de olfacción, distintos genes de olfacción, detección de olores, transporte de los olores hacia los receptores, receptores de olores, cuya expresión cambia, vemos cómo baja, disminuye, todo lo en gris es lo que está disminuyendo, disminuye la olfacción, la capacidad olfactiva cuando los parasitoides son endogámicos, o sea, pierden fidelidad a los parasitoides cuando hay reproducción endogámica. ¿Y por qué podría darse la reproducción endogámica? Dirán ustedes, pero los parasitoides están volando, no deberían ser endogámicos. Son agentes de control biológico y por lo tanto son crecidos artificialmente. Son comerciales, de hecho. Los parasitoides, las chinitas, ¿no es cierto?, en general los controladores biológicos, son comerciales, uno los compra. Hay alguien que se dedicó a colectarlos y a multiplicarlos en el laboratorio, de modo que uno pudiera comprar, no sé, véndame 1000, véndame 10.000 individuos de tal controlador biológico porque los quiero liberar en mi campo para que controlen una cierta plaga. Entonces yo puedo ir a comprar parasitoide para controlar el pulgón de cereales, puedo ir a comprar el parasitoide para el control de pulgón de leguminosas. Pero esos parasitoides han sido crecidos en condiciones de laboratorio. Y cuando se crecen en condiciones de laboratorio, la endogamia aumenta, porque están encerrados en una caja, ¿no es cierto?, una jaula. Ahí están encerrados los parasitoides multiplicándose, pero entre parientes. Se funda una población inicial normalmente con unos poquitos individuos, entonces los individuos empiezan a reproducirse entre sí. Y eso haría que se pierda la fidelidad. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es que la endogamia es una mala noticia para los parasitoides y por lo tanto uno debería, cuando los crece en condiciones de insectarios, uno debería estar permanentemente mezclando las cajas. Esa fue la conclusión en base a estas evidencias que tienen que ver con la endogamia, entonces, precisamente. Endogamia que aumenta a medida que el tamaño de la población es más pequeño. Mientras más pequeñas son las poblaciones, aquí en igual 10, la endogamia es más alta. Mientras más grande la población, la endogamia es más baja. ¿Por qué hay una relación de endogamia con el tamaño de la población? Por la probabilidad de encuentro. Aquí no hay muchas posibilidades de encuentro. Todos los individuos, ¿no es cierto?, son solamente 10. Entonces, a la siguiente generación es muy probable que se encuentren individuos emparentados, que se reproduzcan entre sí individuos emparentados. A diferencia de lo que ocurría con un tamaño poblacional grande, a la siguiente generación es menos probable que se encuentren individuos emparentados. Entonces, eso es lo que causa la endogamia en las jaulas. Tenemos poquitos individuos y eso hace que aumente la posibilidad de cruzamientos consanguíneos y por lo tanto endogamia, esta acumulación de alelos deleterios. ¿Qué otras posibilidades tenemos antes de salir al recreo? ¿Qué otras posibilidades tenemos de apareamientos no azarosos? A propósito, precisamente, el tamaño de la población. El tamaño de la población es muy importante porque en cada generación, lo que está ocurriendo es que se va produciendo un muestreo aleatorio de alelos en cada generación. Eso es lo que nos dice Hardy-Weinberg, ¿no es cierto? Si comenzamos con estas proporciones, fíjense, 0,5, más o menos, ¿no es cierto? La mitad y mitad. Un medio de rojo, un medio de azules. En la siguiente generación debería mantenerse esto. Si los apareamientos ocurren en la sal, ¿no es cierto?, esto debería mantenerse. Las proporciones de los rojos y los azules deberían mantenerse en el tiempo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí?
que el azul está aumentando y el rojo está disminuyendo, a tal punto en que en algún momento desaparecen completamente los rojos. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando el número de individuos es finito, es pequeño, pequeño. Si el número de individuos es pequeño, entonces la probabilidad de encuentro al azar disminuye, porque es muy probable que se encuentren, en lugar de encontrarse uno azul con uno rojo, se van a encontrar preferentemente los azules aquí. Por simple azar se empiezan a encontrar más los azules y desaparecen los rojos. O podría haber sido al revés, podría haberse fijado el rojo en lugar de haberse extinguido el azul. Este efecto es muy fuerte en poblaciones pequeñas, en las poblaciones pequeñas. Entonces, lo que va a ir sucediendo, además de la endogamia, es que la deriva génica también va a producir pérdida de diversidad genética. Imaginémonos aquí que tenemos una generación de plantas en las que tenemos la frecuencia de dos alelos, del rojo y del blanco, en las siguientes proporciones, 0,7 y 0,3. O sea, el rojo es más frecuente que el blanco. Pero supongamos que de todas estas plantas solamente algunas se multiplican, las que están marcadas aquí en blanco, son las que se reproducen. Por simple azar, porque el número es limitado de plantas, por simple azar algunas plantas que no se lograron reproducir y solamente se reprodujeron las blancas, las que están marcadas, perdón, en cuadrados blancos. Solo 5 plantas dejaron descendencia y este fue el resultado de la reproducción de esas 5 plantas. Fíjense cómo cambió la proporción de los alelos. Supongamos ahora que por simple azar solamente estos 2 individuos dejan descendiente y resulta que esos 2 individuos eran homocigotos. En la siguiente generación todos los individuos van a ser homocigotos. ¿Y qué pasó? Se extinguió un alelo. El alelo para el color blanco se extinguió, no porque fuese una ventaja ni una desventaja uno respecto al otro, sino que simplemente por azar se extinguió un alelo. Eso es lo que pasa cuando las poblaciones son pequeñas. Eso es lo que pasa, uno de los alelos se extingue por simple azar, simplemente por un error de muestreo biológico. A esto llamamos, lo conocemos como un error de muestreo biológico. La reproducción es un evento de muestreo biológico. El apareamiento al azar, la panmisia, no tiene error de muestreo, porque los tamaños son muy grandes, ¿no es cierto? Los apareamientos son al azar. Pero si los tamaños poblacionales son pequeños, entonces el azar puede hacer estas jugarretas, ¿no es cierto? Puede cometer estos errores que ocasionan la extinción de una variante y la fijación de otra variante. La deriva toma fuerza en poblaciones pequeñas y es sumamente estocástica, impredecible, con un n igual 10, con un tamaño poblacional igual 10. Fíjense las frecuencias alélicas cómo podrían en el tiempo, generaciones, podrían cambiar. A veces se fija uno, otras veces se fija el otro alelo, o sea, todo muy impredecible. Pero a medida que aumentamos el tamaño de la población, se hace todo mucho más estable. Ya no hay grandes cambios en las frecuencias de los alelos. Ahí tenemos entonces la diferencia. El tamaño de la población causa grandes errores. El tamaño pequeños de la población causa grandes errores sobre la forma en que se encuentran y se aparean los individuos. Esto es muy importante durante un evento de fundación, donde cobra fuerza entonces el modelo de deriva, cobra mucha fuerza durante las invasiones biológicas y las fundaciones de nuevas poblaciones. Los individuos llegan, a partir de una población originaria, los individuos llegan a través de inmigración a un nuevo lugar, pero cuando llegan, los individuos que llegan son una muestra poco o nada representativa de la población original. Fíjense que en la población original el verde era el más frecuente y quedó representado acá.
El segundo más frecuente era el azul, pero el azul no quedó representado acá. Se fue un naranjo y el naranjo era el menos representado en esta población. O sea, es una muestra no representativa, un error de muestreo, de nuevo, un error de muestreo biológico. La migración causa, ¿no es cierto?, un error de muestreo biológico. Cuando estos individuos llegan, entonces empiezan, colonizan y se empiezan a dividir, a multiplicar. Como resultado, se funda una nueva población. ¿Y cómo es genéticamente esta población respecto a la población original? Distinta. Distinta genéticamente. Los colores nos dicen, ¿no es cierto?, cómo es de distinta. Hay distinta variación y distinta frecuencia respecto a la población original. Eso es lo que ocurre durante una invasión. Es un evento que nosotros también hemos estudiado en varias especies de pulgones. Aquí el caso del pulgón del tabaco. Aquí está el pulgón del tabaco. Este pulgón del tabaco es originario nuevamente de Eurasia y fue introducido posteriormente a América. Fíjense el fenómeno que se da una vez que se introduce. Lo que nos muestran los datos es que desde Europa migró a Estados Unidos y desde Estados Unidos se fue moviendo hacia el sur de América. Y a medida que se fue moviendo hacia el sur de América, llegó a Brasil, llegó a Argentina, finalmente llegó a Chile. ¿Y qué es lo que fue pasando? Ahí venían representados los genotipos, ahí están, apenas se ve, fíjense el genotipo, ese que está ahí en naranjo, es el mismo genotipo que está acá, y el mismo que está acá, y acá. Pero no está acá, está aquí, y se fue, nosotros, y aquí se convirtió en el mayoritario. Aquí es muy poco frecuente en Estados Unidos, y aquí se convirtió en el mayoritario. Un ejemplo de un evento de invasión en donde lo que había en la población originaria ya no es representativo en la población introducida. Se conoce también eso como un cuello de botella. Es un cuello de botella, este evento, ¿no es cierto?, fundacional, se debe a un cuello de botella biológico. No todos los individuos que representan a la población original quedan en la población nueva, en la población introducida. Otra posibilidad de que se generen apareamientos no azarosos, cuando ocurren frecuentes migraciones de individuos, lo que llamamos flujo génico, movimiento de individuos y de alelos entre poblaciones. Las migraciones, aquí por ejemplo una inmigración. Esta inmigración trae genes, trae variantes, trae alelos que podrían haber estado en una frecuencia distinta en la población que está recibiendo. Y eso va a ocasionar cambios en las frecuencias genéticas, cambios en la forma en que están ocurriendo los apareamientos. Las migraciones, entonces, van a producir eso. La selección también ocasiona que los apareamientos ya no sean azarosos, porque resulta que si hay individuos que tienen un mejor desempeño, son esos individuos los que tienen mayor probabilidad de heredar sus genes, de reproducirse. Entonces ya los apareamientos ya no son al azar. La selección, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí estos ratoncitos y este cazador, entonces el cazador prefiere a los oscuros, porque los de color claro funciona bien como un buen camuflaje, pero el oscuro es mal camuflaje. Entonces, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo en el tiempo? Que los cazadores van a preferir a los negros, a los ratones negros, por sobre a los ratones café, y como consecuencia, los ratones negros se van a extinguir. Y solamente al final vamos a tener ratones de color café. Selección. Y eso causa entonces que ya no estén ocurriendo el apareamiento al azar. Eso causa que la estructura genética de la población, recuerden, las frecuencias son las que definen la estructura genética de la población va a ir cambiando e incluso podría extinguirse una variante genética. Un típico ejemplo de la selección, con esto sí nos vamos al recreo,
es la resistencia a pesticidas. La resistencia a pesticidas produce, la resistencia a pesticidas produce precisamente esto, ¿no es cierto? A medida que aplicamos un insecticida sobre un insecto, resulta que hay variantes que son resistentes, se mueren las sensibles, pero quedan las resistentes, y son las resistentes ahora las que se van a reproducir. Se siguen muriendo las sensibles, y al final lo que estamos haciendo es generar resistencia. Eso, ¿no es cierto? La aplicación de insecticidas, la aplicación de pesticidas, genera resistencia, genera un incremento en la frecuencia de una cierta variante genética. Una cierta variante genética, ¿no es cierto? Antes estaba todo bastante equilibrado entre resistencia y susceptibilidad al pesticida, estaba todo bastante equilibrado, pero producto de la aplicación del pesticida, se me mueve todo hacia la resistencia. La población se me hace mucho más resistente. Cambian las frecuencias genéticas, producto de la selección. Entonces, en resumen, lo que podemos ver es que las frecuencias en que se encuentra un alelo, ¿cierto? La diversidad genética, por lo tanto, la diversidad genética en una población depende de la deriva genética, del azar, y por lo tanto del tamaño de la población, depende de las migraciones, depende de las mutaciones que generan nuevas variantes, y depende de la selección natural. Estas son las 4 fuerzas que pueden hacer cambiar las frecuencias genéticas, y que por lo tanto pueden hacer que una población evolucione. Que no se cumpla el modelo nulo de no cambio, sino que ocurra cambio, que ocurra evolución. Gracias entonces a que tengo el modelo nulo, a este modelo matemático nulo, yo puedo saber si una población está o no en evolución. Y no solamente eso, sino que por las características del cambio, yo podría saber cuál podría ser la causa de ese cambio, ¿cierto? La causa es deriva, es selección natural, son mutaciones, son migraciones. Porque yo tomé datos, ¿no es cierto? Y en esos datos yo sé, tengo datos de distintas zonas geográficas, tengo datos de distintos años, tengo datos de la biología del organismo. Entonces tengo todos esos datos que complementan con la información genética que yo estoy analizando. Esa información genética, esa diversidad genética, va a estar distribuida. Muchas veces está distribuida en más de una población. Voy a hablar entonces de subpoblaciones. Va a estar distribuida en más de una población, como vimos. Los individuos, ¿no es cierto?, son los que forman parte de las distintas subpoblaciones. ¿Es posible que una subpoblación se diferencie de otra? Por supuesto. Ahí lo vemos. Los colores. Los colores nos muestran que hay diferencias, ¿no es cierto? Aquí estas dos poblaciones son iguales, pero esta es distinta, esta es distinta. ¿A qué se debe eso? ¿Se puede estudiar cómo se llega a esto, a esta diferenciación? Eso es lo que vamos a estudiar después de nuestro recreo. Dejo abierta la sesión ahora para preguntas. Por favor, hagan sus consultas. Profe. Adelante. Me escucho. Bueno, en el caso tengo una duda de cómo usted cree que se comporta en la naturaleza realmente este estado de equilibrio en las poblaciones, si constantemente están incidiendo sobre ellas todas estas fuerzas, que a ver, que son fuerzas evolutivas, pero cuando uno revisa los supuestos, muchos de estos supuestos muchas veces no se cumplen. Y como la naturaleza está en constante cambio, intercambio, así, tengo dudas si este equilibrio, cuán frecuente es en la naturaleza, en las poblaciones. Esa es una muy buena pregunta.
curiosamente, a pesar de que parece tan raro, parece biológicamente casi imposible, se da con mucha frecuencia. Las poblaciones están cambiando, ciertamente están cambiando, están evolucionando, pero ese cambio es lento, es bastante lento. Y eso se debe a que en general la mayoría de las poblaciones son grandes, lo suficientemente grandes. La mayoría de las poblaciones de los organismos son de reproducción sexual, la mayoría, o hay recombinación, al menos, incluso hasta en bacterias hay recombinación. La mayoría de los organismos son diploides, ahí dejamos fuera las bacterias, por supuesto. Pero lo más importante, la mayor parte de las poblaciones son lo suficientemente grandes. Pero hay otro elemento que agrega a esto que parece contraintuitivo. Todo depende del cristal con que se mire. ¿Cuál es el cristal con el cual yo estoy mirando a las poblaciones? ¿Cuál es el cristal con el cual yo estoy estudiando a las poblaciones? ¿Qué características tenía ese cristal con el cual yo estoy mirando a las poblaciones? Primera o segunda clase. Les insistí harto sobre el respecto. ¿Qué característica tiene el cristal con el que yo estoy mirando a mis poblaciones? ¿Cómo se llama ese cristal? ¿Cómo se llama ese cristal con el cual yo estoy estudiando a mis poblaciones? La diversidad, ¿no? La diversidad La diversidad. genética. Claro, la diversidad es el resultado, es lo que yo estoy calculando. Pero ¿cuál es el cristal con el que yo... Porque yo estoy usando una lupa, ¿no es cierto? Estoy usando una lupa para mirar lo que está ocurriendo en las poblaciones. Y lo que yo miro, ¿no es cierto? El resultado de lo que yo miro son estos, los genotipos, ¿no es cierto? La diversidad. Pero ¿de qué está hecha la lupa? ¿De qué está hecha la lupa? ¿De marcadores? Muy bien, marcadores, exactamente. La lupa está hecha, ¿no es cierto? El cristal con el que yo estoy mirando está hecha de marcadores genéticos. ¿Y qué características requerían esos marcadores genéticos para que fuesen buenos marcadores genéticos? Que sean neutros. Marcadores, primero, muy polimórficos, y segundo, que sean neutros. Neutros desde el punto de vista de la selección. Entonces, que no sean marcadores que estén influenciados por la selección, sino que sean marcadores que estén segregando al azar. Entonces, ahí está el tema de lo que parece contraintuitivo. Muchas de las regiones de nuestro genoma efectivamente pueden estar bajo selección. Pero esas regiones que están bajo selección no son las que vamos a estudiar, porque nos distorsionarían el estudio, estaría sesgado por la selección. Escogemos aquellas regiones que no están bajo selección, que son neutras, para que no distorsionen lo que está ocurriendo en las poblaciones. Pensemos nosotros en las poblaciones humanas. Fíjense el siguiente ejemplo. Uno escoge pareja. Vimos hace un rato, ¿no es cierto?, de que el escoger pareja podría distorsionar el modelo Hardy-Weinberg, ¿cierto? Pero resulta que los humanos escogemos pareja. Pero resulta que en las poblaciones humanas estamos en equilibrio genético de Hardy-Weinberg. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a estar en equilibrio si escogemos pareja? Parece, de nuevo, contraintuitivo. Parece contraintuitivo. Los humanos escogemos pareja porque escogemos por su personalidad, por sus características físicas, porque tuvimos oportunidad de encontrar a esa persona. No estaba en Asia, ni estaba en Australia, en Oceanía, no estaba en Groenlandia, estaba relativamente cerca a donde yo estaba. Bueno, hoy día tal vez con las comunicaciones a distancia, a internet, puede que sí se dé esa situación, pero normalmente no ocurre eso, sino que depende de dónde estoy yo para encontrarme la pareja, lógico.
Y cuando la veo, esa posible pareja, ¿no es cierto?, me doy cuenta de que, tiene ciertos atributos, tiene una conducta, tiene una personalidad, tiene, etcétera, lo que uno vea en una pareja. Pero a esa pareja potencial, antes de que nos vayamos a reproducir con esa pareja, ¿le preguntamos cuál es su grupo sanguíneo? Le preguntamos, oye, ¿cuál es la concentración de azúcar en la sangre que tú tienes? Oye, ¿cuáles son tus loci microsatélites para, perdón, cuáles son tus alelos microsatélites para el locus S no sé cuánto que vimos hace un rato? ¿Hacemos esas preguntas? No. Por lo tanto, desde el punto de vista de los marcadores genéticos, ¿cómo está ocurriendo los apareamientos unión de gametos al azar? Perdón, y unión de gametos, ya lo dije, está ocurriendo al azar. ¿Responde la pregunta? Sí, profe, sí, es cierto. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a hacer entonces un alto, son 10 para las 12, hagamos un alto hasta pasadito las 12, 12 y cuarto, 12:05, 12:05, 15 minutos de descanso, y vamos a comenzar a estudiar ahora cómo se distribuye la diversidad genética entre las subpoblaciones.